La pesadilla más profunda de Camila se había hecho realidad. La princesa Catalina, en un momento aparentemente ordinario, descubrió algo que nadie en la familia se habría atrevido a imaginar. 2 joyas heredadas, cargadas con la huella de Diana y valoradas en más de 600.000 libras esterlinas, habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Y el nombre detrás de ello, nadie más que la propia Camila. La verdad no salió a la luz por susurros en los pasillos, sino en un instante público. Cuando su hija apareció luciendo los pendientes de Diana durante un almuerzo real. Se revisaron los registros de seguridad, surgieron discusiones, y Guillermo no dudó. Camila fue expulsada del Palacio de Kensington. No discretamente, no con símbolos, sino con decisión y a la vista de todos. Porque aquello no era simplemente un robo. Era una traición al futuro de Diana y de Carlota. Aquella mañana, 18 de junio de 2025, en el Palacio de Kensington, Catalina. Mientras preparaba una exposición familiar privada titulada Carlota, advirtió de pronto que algo no cuadraba. Al abrir una a una las cajas de joyas, aparecieron 2 huecos evidentes. El collar de perlas de Diana, regalo por su mayoría de edad de la familia Spencer en 1981. Y los rarísimos pendientes de perlas procedentes de Qatar en 1986, ambos habían desaparecido. Sin ningún documento de retirada, sin firma oficial alguna. El collar, primera joya emblemática de Diana, se había registrado por última vez en marzo de 2023 durante una revisión de conservación. Los pendientes, valorados en más de $500,000, estaban programados para ser limpiados antes del 18º cumpleaños de Carlota en el año 2043, y ahora solo vivían en la memoria. Sin perder la calma, Catalina informó al equipo Windsor a las 7:45, ordenando una búsqueda discreta en 3 lugares: Kensington, el castillo de Windsor y el archivo de Norfolk. A las 10, el resultado seguía vacío. Las 2 cajas fuertes con cierre biométrico, revisadas de forma rutinaria, permanecían intactas. Las cámaras no registraban intrusión alguna. Sin registros de entrada o salida, sin anotaciones del personal, sin una sola imagen posterior al 2 de mayo. En silencio, Catalina comprendió, no era un error técnico. Era un acto deliberado. Obra de alguien que sabía perfectamente cuándo y dónde actuar. Guillermo reaccionó de inmediato. A las 12:30 del mediodía ordenó blindar todas las joyas restantes. Se activó el protocolo de auditoría real de 2022, revisando pieza por pieza todas las alhajas usadas por Diana. Se reasignaron las llaves de la cámara acorazada. Y en un espacio cerrado, pronunció una frase con el peso de una sentencia: la confianza ahora es un riesgo de seguridad. Ambos sabían, aquello no era solo una pérdida material, sino un golpe directo al legado destinado a Carlota. De puertas afuera, el palacio seguía su ritmo impecable: fotografías, ruedas de prensa, ceremonias alfombradas de rojo. Pero tras los muros cerrados, había arraigado una crisis. No se trataba de una desaparición fortuita. Eran reliquias sagradas, destinadas a permanecer intactas hasta que Carlota alcanzase la mayoría de edad. Ahora, con el tesoro sellado y todos los testigos en silencio, solo quedaban 2 preguntas flotando en el aire. ¿Quién las había tomado y por qué? La respuesta no vino de rumores, sino de las propias perlas, expuestas a plena luz del día en las orejas de quien jamás debió poseerlas. Aquel collar no era un mero accesorio. Era el primer hito de Diana al entrar en la realeza: 4 hileras de perlas de agua dulce, con un broche central de diamantes. Tasado en 100.000 libras en 1998. Diana lo había lucido en el crucero de luna de miel por el Mediterráneo, apenas días después de la boda. Los pendientes eran aún más raros. En 1986, durante una visita oficial a Qatar, el propio emir le obsequió un juego de perlas en 3 niveles, un regalo tradicional para las reinas extranjeras. Diana los llevó en múltiples ocasiones, especialmente durante los meses de embarazo de Guillermo. Una fotografía del 14 de octubre de 1986 en Londres la muestra radiante, con la luz de la lámpara reflejándose en las perlas y la mano descansando dulcemente sobre su vientre. En 2005, por orden de la reina Isabel II,
Estas piezas fueron trasladadas a la Cámara de Windsor, donde permanecieron casi 20 años, hasta que Catalina las hizo restaurar en 2023. El plan era claro: entregarlas a Carlota en su 18º cumpleaños en 2043, como un mensaje de que la elegancia, la fuerza y la feminidad de Diana vivirían en su nieta. Por eso, el robo trascendía el valor económico. Era un acto de reescribir la historia. Tomarlas era arrebatar la narración de una joven tímida que se convirtió en icono mundial, de una madre fuerte. Era negar el derecho legítimo de Carlota a heredar. Catalina, pese a mantener el porte sereno, guardaba una indignación profunda. Sin prensa, sin filtraciones del personal. Pero había una pista imposible de ocultar, una pista que convertiría la sospecha en confrontación. Y entonces sucedió. En pleno palacio de Buckingham. Durante un almuerzo familiar el 20 de junio de 2025, Catalina llegó a las 12:15. El encuentro parecía íntimo, con familiares y asistentes de alto rango. Se abrió la puerta y entró Laura López, hija de Camila. En sus orejas brillaban los pendientes de Diana. La sala seguía charlando, pero un frío recorrió la espalda de Catalina. 3 perlas. Perfectamente equilibradas en longitud y forma. Bastaron 2 segundos para que Catalina lo supiera. No había posibilidad de error, eran los pendientes de Diana. Los mismos que habían desaparecido del tesoro. Al principio no dijo nada. Observó en silencio, esperando el momento. A las 12:23, se inclinó y susurró a su asistente, pidiendo una comparación visual con el archivo de joyas. Pocos minutos después llegó la confirmación. Diseño de 1986, regalo del emir de Qatar. Con idéntico engaste de diamantes. Toda duda quedaba disipada. El ambiente se congeló. Catalina sostuvo la mirada hacia Laura y, por primera vez, le habló directamente ante más de 30 testigos. Su voz, serena pero cortante como el acero, que llevas puesto. Laura balbuceó, un regalo de mi madre. Camila, sentada a 2 asientos, palideció. Minutos después, Guillermo entró. Avisado por un canal de seguridad interno. Catalina no titubeó. Se volvió hacia Camila, pronunciando con claridad y peso, eso pertenece a Carlota. Todas las conversaciones se apagaron. Guillermo dio la orden inmediata, antes de la 1 de la tarde, el gemólogo del palacio debía estar presente. En un despacho cerrado, bajo lupa, se examinó cada detalle, el lustre. La estructura del engaste, la simetría del conjunto. Todo coincidía a la perfección. Es el original, dictaminó el experto. La verdad quedaba registrada oficialmente. Los pendientes no habían desaparecido, habían sido robados y luego exhibidos con descaro en la residencia de la reina consorte. Para Catalina, aquel instante fue un punto de no retorno. Desde ese momento, ya no había dudas. Era una guerra. En cuestión de horas, los pasillos del palacio se llenaron de comentarios velados. El equipo de apoyo revisó discretamente el inventario. La oficina de Guillermo impuso un silencio absoluto. Pero ese muro de silencio pronto mostró grietas. Porque mientras Camila y Laura trataban de borrar huellas, sin saberlo habían desencadenado una reacción en cadena que ningún operativo de relaciones públicas podría contener. Los días siguientes sacaron a la luz toda la verdad y, al mismo tiempo, revelaron una herida que llevaba latente 30 años. El 21 de junio, el palacio se sumió en el caos. Laura, todavía confundida tras el almuerzo fatídico, contó a los cortesanos que los pendientes eran un regalo de su madre, comprados en una subasta privada hacía muchos años. Sin recibo, sin documentación. Cuando se le preguntó con más detalle, no pudo recordar el nombre de la casa de subastas. El tono de voz pasó de la despreocupación a la seriedad. Según ella, la pieza adquirida en el año 2012 reapareció 13 años después, sin dejar ningún rastro oficial. Aquella explicación se derrumbó rápidamente. El equipo de colecciones reales revisó todos los registros de subastas entre 2010 y 2020. Tanto públicos como confidenciales, a través de Sotheby's, Bonhams y Phillips. Sin resultados coincidentes.
Y entonces, el registro de seguridad reveló un detalle imposible de ignorar. El 9 de abril de 2025, Camila había accedido personalmente a la zona de seguridad de joyas donde se custodiaban los tesoros de Catalina. Sin personal acompañante. Sin permiso concedido. Alegó que se trataba de una investigación patrimonial para una gira, pero en ese trimestre no existió tal gira. Aquella noche, Guillermo convocó una reunión privada con los principales asesores y 2 abogados. Escuchó la versión de Camila, guardó silencio durante un largo instante y luego sentenció: eso no fue un error. Fue un robo. Rechazó de inmediato la propuesta de los ayudantes de Carlos de gestionarlo de forma discreta. No. Esto no se puede ocultar, dijo. Catalina, serena pero firme, coincidió: si callamos, aceptamos que se borre la memoria de Diana. Menos de 48 horas después, el secreto se filtró. El 23 de junio, The Times publicó en portada: la familia de la reina consorte implicada en la desaparición de las joyas de Diana. Fuentes anónimas confirmaron que estas piezas estaban destinadas a Carlota. En cuestión de horas, la prensa estalló. El público reaccionó de inmediato y con dureza. En redes sociales, un comentario se hizo viral: no es solo robar unos pendientes. Es robar a la nieta de Diana. El palacio ya no podía ocultarse tras retratos lujosos y rituales dorados. El relato de Camila se había derrumbado y ahora el mundo entero observaba. Pero mientras la indignación crecía fuera de las puertas, dentro, Guillermo preparaba un golpe mucho más decisivo. No solo apartaría a Camila del tablero, sino que le arrebataría lo único a lo que aún se aferraba: los privilegios reales. Porque ahora la monarquía no era solo un título, era confianza, y Camila la había traicionado. El 24 de junio, Guillermo tomó la decisión oficial. En una orden real confidencial a través de la Oficina de Interiores de Kensington, revocó el acceso de Camila a todos los archivos patrimoniales, a cualquier planificación ceremonial y la excluyó de forma permanente de cualquier papel relacionado con la colección privada de Diana, la rotación de joyas o la gestión de vestimenta histórica. Según un asistente, Guillermo afirmó: nadie puede reescribir el legado de Diana. Ni con relaciones públicas y, desde luego, no con robos. Acto seguido, el personal del palacio recibió la notificación: Camila ya no sería bienvenida en las residencias privadas de Kensington. Aunque de forma nominal seguía siendo reina consorte. Su salida se describió como silenciosa pero absoluta. Sin comunicado de prensa, sin disculpas, sin explicaciones, pero todos los implicados lo entendieron. Alguien susurró: no la han echado físicamente, pero ha sido apartada por completo. Nunca volvería a recorrer el camino de Diana. Y Catalina, guardando silencio, no hizo declaración alguna. En lugar de entrar en la espiral de polémicas, se centró en lo que parecía cotidiano pero estaba cargado de significado: la agenda de verano de Carlota, los actos escolares, las funciones benéficas y las visitas a los archivos programadas desde hacía tiempo. La vida seguía, pero el orden tácito en el palacio había cambiado. Etiquetas como almohadilla Throughout o almohadilla Not Your Crown subieron de repente a las tendencias nacionales. Para el público, la sensación no era solo de regocijo, era una especie de justicia simbólica. Una rara respuesta que la monarquía había decidido dar. Se habían alineado de un lado. Pero para Catalina y Guillermo, aquello nunca fue una cuestión de venganza. Era patrimonio. La corona, para ellos, no era solo una institución de poder. Era un cofre de recuerdos vivos. Y cuando alguien intentaba reescribir esos recuerdos, estaban obligados a actuar. 1996 y de escándalos que se creían enterrados volvieron a resurgir. El pasado volvía, esta vez con garras afiladas. El robo había tocado un límite sagrado. Cuando desaparecieron, la pérdida no podía medirse en valor material. Era una traición a la memoria de una madre, una memoria que la princesa Carlota llevaría consigo toda su vida. La reina Isabel II dejó una instrucción clara: todas las reliquias de Diana debían permanecer para siempre en la línea de Gales, es decir, Catalina, Guillermo y Carlota. Incluso en sus últimos días, se mantuvo firme en ese límite.
La actuación de Camila no solo violó el reglamento del archivo, sino que fue contra el deseo expreso de la reina antes de morir, murmuró un asistente. Es imposible que no lo supiera. Simplemente no le importó. El problema no era solo el robo, sino la persona a la que Camila pensaba regalar las joyas, Laura López, una civil. Sin ser miembro activo de la familia real. Al llevar aquellos pendientes, Laura se colocó, sin saberlo, en una historia que no le pertenecía. A ojos del público. Especialmente quienes recordaban 1997 y el dolor inmenso tras la muerte de Diana. Ahora, aquel dolor volvía a arder. Los comentaristas lo llamaron un saqueo emocional. Más de 100.000 tweets inundaron la red en solo 24 horas. La prensa emparejaba imágenes de Diana con el collar de perlas junto a Laura con los pendientes, generando un contraste chirriante. Un titular lo resumió todo, de Diana a Carlota, el hilo cortado. Pero para Catalina, ese hilo nunca se rompería del todo. Cuando Camila fue apartada de la órbita del palacio y el tesoro quedó protegido, el público no buscó en Catalina venganza, sino consuelo. ¿Protegería ella lo que quedaba? ¿Mantendría intacto el legado de Carlota? La respuesta no llegó en palabras, sino en un silencio cargado de determinación. Catalina no solo había heredado las joyas de Diana, llevaba dentro la llama de ella, y ahora era el momento de usarla. El oscuro pasado de Camila volvió como un fantasma. Cuando desapareció de la vida pública a finales de junio de 2025, los recuerdos que había tratado de enterrar durante más de 2 décadas se despertaron de pronto. Ahora. Los titulares no hablaban solo de los pendientes robados, sino que recordaban viejas manchas, la relación con el príncipe heredero Carlos mientras Diana seguía siendo su esposa. Las llamadas susurradas y, sobre todo, la filtración de la cinta escandalosa de 1993. Todo regresó, y esta vez nada pudo detenerlo. Tras su boda con Carlos en 2005, Camila dedicó muchos años a forjar una nueva imagen, una figura de apoyo, discreta, elegante, de diplomacia suave. Pero ahora, cuando el escándalo familiar se propagó en las redes, recibos antiguos salieron a la luz. Un periodista de The Times escribió, no era de fiar entonces, y tampoco lo es ahora. Peor aún, algunos asistentes de alto rango, antes aliados, comenzaron a hablar de forma anónima. Uno relató que Camila había accedido varias veces a la Cámara de Windsor en los años 2017, 2019 y 2021 con el pretexto de Heritage Review. Aunque no se registró ninguna desaparición, cada una de esas entradas ahora generaba sospechas. Ya no parecía un error puntual, sino un hábito, un privilegio tácito. Frente a esa tormenta, Catalina permaneció como un pilar firme. Nunca había reclamado joyas ni buscado brillo para sí misma. La prensa seguía al acecho, el palacio no podía ocultarlo y el pasado de Camila volvía como una figura imposible de disipar. Esta vez no se encubría. Mientras el mundo se recreaba comentando su caída, Catalina guardaba silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba lista para el siguiente paso. Lo que fue robado ya estaba expuesto. El resto, a partir de ahora, sería protegido. No solo con acero o cerraduras, sino con algo más duradero, el legado. Catalina permaneció firme, inamovible. El 1 de julio de 2025, actuó. En una ceremonia silenciosa y cerrada. En lo más profundo del Palacio de Kensington, supervisó personalmente el cierre de las reliquias restantes de Diana. El archivo, actualizado con un sistema biométrico y un mecanismo de acceso doble. Se abría ahora solo a 2 personas, Catalina y el administrador elegido por Carlota. Nadie más, ni siquiera Guillermo, tenía derecho a entrar directamente. El mensaje estaba grabado en piedra. El legado de Diana ya no era algo que compartir, estaba protegido, sellado. No hubo entrevistas, ni cámaras. Solo un gesto sencillo, una nota manuscrita colocada en la caja fuerte. Fechada el 1 de julio, dirigida a Carlota. Con amor, mamá. Testigos describieron el ambiente de aquel día, solemne, concentrado. Sin ira, sin exhibición, solo determinación. Entendimos que no se trataba únicamente de joyas, dijo un miembro de seguridad. Era la historia de una protección.
Y en los días siguientes, dentro del palacio comenzaron a producirse movimientos. Desde la muerte de la reina Isabel en 2022, por primera vez surgía un centro claro de poder moral. No era Carlos. No era Camila. Era Catalina. La opinión pública reflejaba ese cambio. Una encuesta de YouGov del 3 de julio registró que Catalina alcanzaba un 82% de apoyo, su punto más alto desde 2011, mientras Camila caía por debajo del 29%. Mientras Catalina reforzaba el legado con un control discreto, Guillermo optó por un camino más contundente. Ya no quería solo reaccionar, sino redibujar las fronteras del poder real. Lo que Camila había roto no podía ignorarse, y lo que Carlos se negaba a afrontar, Guillermo estaba decidido a deshacerlo por sí mismo. Ya no era solo una cuestión de joyas, sino de devolver el nombre de Diana, cerrando cada puerta. El 4 de julio de 2025, emitió una orden completa. Detener por completo cualquier solicitud de acceso al patrimonio por parte de miembros ajenos a la Casa de Gales. Camila y sus allegados, incluida Laura López, fueron incluidos en una lista negra permanente. Por primera vez, el nombre, las reliquias y el legado de Diana quedaron inscritos en una política oficial de protección. En una reunión privada en Clarence House, Guillermo se enfrentó directamente a Carlos: si usted no protege su legado, yo lo haré. Carlos guardó silencio, desconcertado. La noticia se difundió. El rey estaba debilitado, cada vez más aislado. 2 apariciones conjuntas con Camila fueron canceladas, incluida una en Gloucestershire. La fractura interna en la corona se convirtió en un rumor imposible de acallar. Mientras tanto, Kensington formó un equipo especial de conservación del patrimonio. 7 personas para supervisar cada rotación, mantenimiento y archivo digital de todas las piezas que había llevado Diana. Un arqueólogo real afirmó: no está protegiendo solo a Carlota. Está protegiendo la historia. El público lo vio y respondió. Llegaron cartas de todo el Commonwealth, miles dirigidas personalmente a Carlota. Una anciana de 82 años en Canadá escribió: Diana estaría orgullosa de tu madre. Las redes se inundaron de etiquetas: proteger a Carlota, Diana para siempre, el verdadero legado. El tesoro estaba cerrado, la línea trazada. La familia estaba dividida en 2. El corazón del pueblo miraba hacia otro lado, porque en la historia de recordar a Diana, ya habían elegido. Y esa elección quedó grabada no en oro, sino en confianza. Lo que venía no era solo un juicio. Era la coronación de una reina sin corona, pero ya entronizada en el corazón de la gente. El 7 de julio. La opinión pública lo había decidido: ya no se trataba de quién robó qué o quién mintió a quién, sino de quién representaba qué y quién intentaba destruirlo. Justicia para Diana encabezaba las tendencias en 81 países. Carlota merece más, alcanzó más de 1 millón de menciones en 48 horas. La BBC emitió incluso un programa titulado Legado Restaurado, el efecto Catalina. Camila desapareció de los actos públicos, convirtiéndose en un relato de advertencia. La imagen construida desde 2005 se derrumbó por solo 3 perlas. Los comentarios en toda Europa calificaron esto como la caída de prestigio más rápida en la memoria de la realeza moderna. Un periodista preguntó: ¿es posible perder la corona que nunca se ha llevado? Mientras tanto, Catalina y Carlota aparecieron en Oxford, en un acto benéfico para niños. Sin joyas, sin ostentación. Solo sonrisas tranquilas, pero para el público, aquella imagen decía todo. El legado de Diana no se había perdido. Caminaba al lado de su nieta, vivo, protegido y, por fin, en las manos correctas. La familia real no dijo nada. No lo necesitaban. Porque Camila no solo había sido sorprendida. Había sido rechazada por la historia. Catalina no necesitaba título alguno. Pues el público ya le había colocado la corona invisible. Camila intentó apropiarse de la historia y terminó perdiendo su lugar en ella. Su influencia desapareció. Su reputación se desintegró. La corona no pudo salvarla, el público no la perdonó. Catalina permanecía serena, protegiendo el legado de Diana, resguardando a Carlota. Sin dramatismo, sin venganza, solo fuerza silenciosa. Ahora,
El mundo veía con claridad quién llevaba realmente en sí el espíritu de Diana. Y Camila, ella no solo fracasó. Fue borrada de la memoria por la verdad. Por el público y por una verdadera reina que espera con paciencia.